Seguimos nosotros viendo el libro de Jonás, esta vez en el capítulo 3. Vamos a estar viendo un poquito acá, avanzando en la historia de lo que estamos viendo esta semana, en la idea de cómo es que Jonás llega a la ciudad, comienza a predicar en la ciudad el arrepentimiento y la ciudad se arrepiente. Vamos a estar viendo hoy entonces un arrepentimiento genuino. ¿En qué consiste un arrepentimiento genuino y algunas características de un arrepentimiento, de cuando el arrepentimiento es de verdad? Así que vamos a estar ahí en el capítulo 3 de Jonás. Vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque ella es viva, porque ella es eficaz, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartirla. Te pedimos, Señor, que seas tú quien esté esta mañana hablando por medio de ella, Padre Celestial, y que podamos nosotros recibirla como de parte tuya, mi Dios. Escóndeme, Señor, detrás de tu cruz, y que seas tú quien hable a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si avanzamos en la historia del libro de Jonás, vamos a darnos cuenta que después de que Jonás en su angustia clamó al Señor desde el vientre del pez, y Dios doblegó la voluntad de Jonás, y Jonás tuvo que entender que dentro del vientre de un pez no hay muchas opciones, sino que lo único que nos queda es obedecer. Dios envió al pez a vomitar a Jonás en la tierra. Una vez que Jonás estuvo fuera del vientre del pez, Dios volvió otra vez a llamar a Jonás con el mismo mensaje con el que lo había llamado antes de todo este tormenta en el mar, de todo el tiempo en el pez y toda esta serie de cuestiones. No tenemos no podemos decir que Jonás experimentó en ningún momento un arrepentimiento genuino en todo el libro de Jonás. Y esta es una de las cosas que vemos en el autor del libro, el concepto de la alta ironía que el autor del libro usa en el libro de Jonás, valga la redundancia. ¿Por qué razón decimos esto? Porque en el capítulo 4, que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver cómo es que Jonás otra vez se molesta con Dios cuando Dios no destruye la ciudad. Si hubiese habido un arrepentimiento genuino, esta molestia hubiera estado de más. Jonás se arrepiente, se hubiese arrepentido, hubiese clamado al Señor, Dios libra a la ciudad y todo el mundo paz y felicidad. Sin embargo, Jonás no hace esto. Jonás se molesta con Dios otra vez. Y en el capítulo 4, al final del libro de Jonás, el libro termina con una pregunta retórica que por las cosas que Dios hace nunca tenemos una respuesta a esa pregunta. Si hubiésemos tenido la respuesta a esa pregunta, pudiésemos concluir si Jonás se arrepintió o no. En el capítulo 4, versículo 11 dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Termina así el libro de Jonás, y no tenemos a un Jonás diciendo: sí, es verdad, Señor, tienes razón, me arrepiento de ser un rebelde, de ser un egoísta, por lo tanto hubiésemos tenido un arrepentimiento. Tampoco tenemos a un Jonás diciendo: no me interesa para nada Nínive, que se vayan todos al infierno, y hubiésemos tenido también, por cierto, que el hecho de que nunca se arrepintió. El libro nos deja en esa incertidumbre, pero en la ironía del libro podemos ver entonces que otros que no son cristianos, otros que no tienen el temor de Dios, otros que no tienen muchas veces el contexto que tenemos en la fe nosotros, responden al Evangelio muchas veces mejor que nosotros.
y se comportan con el Señor muchas veces mejor que nosotros, como en el caso de la ciudad de Jonás. De todas maneras, una de las maravillas, como dice el libro, es el uso de la ironía. Asimismo, como vimos que los paganos tenían temor de Dios en la tormenta, los marineros en el barco, mientras que el siervo de Dios que debía tener temor del Señor dormía en el interior de la nave, ahora vamos a ver a los paganos, la ciudad de Nínive y a su rey arrepintiéndose de sus pecados, mientras que el siervo de Dios, que debía regocijarse por ser el instrumento que Dios estaba usando para dicho arrepentimiento, estaba molesto o se molesta después al final del capítulo 4. Por lo tanto, el arrepentimiento al que nos estamos refiriendo en el día de hoy viene de la ciudad y del rey más que de Jonás. Yo quiero que entendamos eso. No es Jonás el mejor ejemplo de arrepentimiento. Al menos no tenemos eso en el libro. Es la ciudad, es el rey, personas paganas que no conocen al Señor, personas que hasta ahora viven en lo peor de los pecados, que están a punto de la destrucción, quienes experimentan un mejor arrepentimiento que el siervo de Dios. Y eso indirectamente nos debe recordar también a nosotros, como dije ahorita, que muchas veces aquellos de allá afuera se comportan mejor que nosotros o responden mejor que nosotros a la palabra del Señor. Jonás vivió en el tiempo de Jeroboam II. La semana pasada, cuando hablamos de esto, dijimos que Jonás profetizó sobre Israel, el reino del norte, sobre la época de Jeroboam II, lo cual ubica su ministerio en el tiempo de la historia de la humanidad alrededor del año 790 antes de Jesucristo. Por lo que nosotros sabemos, por la historia de la humanidad, la ciudad de Nínive fue destruida por los babilonios y por los medos en el año 612 antes de Jesucristo. Y después de esa destrucción, nunca más la ciudad se construyó. Sigue habiendo lugar que se llama, donde estaba Nínive, pero no era la ciudad tan grande como en el tiempo de Jonás. Entre los libros de los profetas menores, Nahum es el profeta que profetiza la destrucción de la ciudad aproximadamente por el año 640, cuando Nahum hace su profecía. Por lo tanto, si hacemos un cálculo matemático aproximado, el arrepentimiento que experimentó la ciudad de Nínive como resultado de la predicación de Jonás hizo que Dios extendiera su gracia y su misericordia sobre la ciudad alrededor de unos 180 años más. Desde el año 790 en que Jonás vivió hasta el año 612 en que la ciudad fue finalmente destruida, pasaron alrededor de 180 años, vamos a redondearlo, 200 años, 2 siglos. Por lo tanto, podemos afirmar entonces con toda seguridad y certeza de que el arrepentimiento que la ciudad de Nínive experimentó tras la predicación de Jonás fue genuino, porque extendió la gracia de Dios por 2 siglos más hacia la generación o hacia la ciudad de Nínive. Y que no hay dudas de que Nínive, bajo la predicación de Jonás, experimentó un arrepentimiento genuino, de verdad. El capítulo 3 de Jonás, Dios extiende su gracia y su misericordia, proveyendo sanidad y restauración sobre toda persona que genuinamente se arrepiente de sus pecados y le busca desesperadamente como su única opción. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve para su casa y no se lo olvide hasta que Cristo venga otra vez. ¿Cómo entonces luce un arrepentimiento genuino que provoca que Dios extienda su gracia, como en el caso de la ciudad de Nínive? En el arrepentimiento que vamos a ver en esta ciudad, en los habitantes de la ciudad, en el rey de la ciudad, podemos ver algunas características de un arrepentimiento genuino. Y lo que quiero que veamos hoy básicamente es 3 características de qué o cómo funciona o cómo es de verdad un arrepentimiento genuino. La primera aparece en los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Primera característica de un arrepentimiento genuino es que el arrepentimiento genuino ocurre por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Si seguimos el orden de la historia, Jonás es vomitado por el pez y nuevamente recibe la voz de Dios de hacer lo mismo que se le había encomendado antes de irse para Tarsis.
Ahora, déjenme decir algo importante, porque si usted nació en una escuela dominical de pequeño, donde usted dibujaba bastante el arca de Noé, y donde usted dibujaba la historia de Jonás, y dibujaba una ballena ahí, que de alguna forma u otra ilustraba una de las historias que nos aprendemos muchas veces, el pez no vomitó a Jonás en las costas de Nínive, como muchas personas piensan. Nínive no tiene costas. Nínive queda en el medio de una masa de tierra. Tiene ríos y cosas así, pero no hay forma de que un pez pueda vomitar a Jonás en un lugar donde no hay playa. Vamos a ponerlo en el caso nuestro. Nínive es como Bolivia, el país que está en Sudamérica. No hay costas. Por lo tanto, el pez no llegó a Nínive, a donde estaba la ciudad, para que Jonás fuera obediente. Posiblemente el pez vomitó a Jonás en algún lugar cerca, una costa cercana de donde ocurrió el evento con los marineros, donde él fue arrojado al mar. Lo que quiere decir entonces que Jonás tuvo que volver a enfrentarse a la palabra de Dios y volver a tener la oportunidad de obedecer. Y eso es interesante por la forma en la que Dios obra. Dios le dice a Jonás primero en el capítulo 1, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella porque la voy a destruir. Jonás en desobediencia se va hacia Tarsis. Ustedes ya conocen la historia, la semana pasada hablamos de eso. En el vientre del pez no le quedan más opciones a Jonás que doblegar su voluntad, no arrepentirse. Dios tiene misericordia, extiende su misericordia sobre Jonás, envía al pez a vomitar a Jonás y vuelve otra vez Dios. Jonás, vamos a ver si es verdad. Vete a la ciudad de Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella. Hay una gran similitud entonces entre el capítulo 1, versículo 2 y el capítulo 3, versículo 2. En el capítulo 1, versículo 2, dice así: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Esta es la primera vez que la palabra de Dios viene a Jonás, y Jonás decide, por otro lado, no me interesa esto. Después que pasa todo lo que pasa con los marineros, el mar, el pez, en el capítulo 3, versículo 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La diferencia entre la primera vez que Dios llamó a Jonás y la segunda vez que Dios llama a Jonás es más bien que Dios es más específico en el contenido del mensaje que Jonás debía proclamar. Jonás no iba a entrar por la ciudad predicando cualquier cosa. El mensaje era específico y venía de parte de Dios. Proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Esto es una de las características interesantes, haciendo un paréntesis acá, de lo que nosotros los predicadores estamos supuestos a hacer. Pararnos aquí detrás y hablar lo que la palabra de Dios dice. A ninguno de ustedes le interesa mi niñez en Cuba, ni los cuentos de mi infancia. Eso no es el lugar para esto. Aquí nos paramos a hablar la palabra del Señor, que Dios me dijo a mí durante la semana y me hizo preparar durante la semana para yo podérselas traer a ustedes delante de ustedes tal y como Dios quiere que se diga. Lo interesante con respecto a eso es que Jonás entra diciendo algo claro en su predicación. Dice la Biblia acá, el mensaje de Jonás: de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Ese fue el mensaje que Dios le dijo a Jonás. Jonás, entra por la puerta de Nínive y empiezas a decir lo que yo te voy a decir. Y lo que yo te voy a decir básicamente es, ustedes tienen 40 días para arrepentirse, porque lo que va a caer es fuego del cielo. Ahora, la razón por la que sucede así, y vemos que esta es la palabra del Señor, es que cuando vemos la reacción del pueblo en el capítulo 3, versículo 5, dice que el pueblo le creyó a Dios. Mira el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás. Por lo tanto, cuando la palabra viene de parte del Señor, nosotros somos nada más medios, el vocero, la idea del atalaya, la idea de la persona que se para detrás de un lugar y proclama un mensaje. Somos, digamos, de alguna manera el megáfono, pero la palabra no es nuestra, la palabra es del Señor, y más a ustedes les conviene creer no lo que está diciendo Samuel García, sino lo que Dios está diciendo por medio de Samuel García. Mi responsabilidad es asegurarme delante del Señor que cuando yo me paro aquí, yo estoy hablando la palabra de Dios. Y la responsabilidad mía nace durante una semana entera de preparación, una semana entera de oración, de batallar con el texto, y el Espíritu Santo se encarga de glorificar su palabra cuando yo me quito del medio y dejo que Dios hable a través de mí. Y la responsabilidad de ustedes como iglesia no es escuchar a Samuel García, sino la palabra de Dios por medio de Samuel García, para que al final del día Dios se lleve la gloria.
porque sencillamente somos instrumentos en las manos del Señor. La razón por la que esto es fundamental es porque el arrepentimiento genuino viene por el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Samuel García no tiene ningún poder para hacer nada, ningún poder. La palabra de Dios sí tiene poder. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y entonces penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Según Hebreos 4:12 hay tres características fundamentales que la palabra de Dios tiene. Primeramente es viva, es eficaz y es más cortante. Ahí están las tres características. De esas tres características, la más importante es la primera, viva. No tenemos tiempo para entrar en la gramática griega ni nada por el estilo, pero en la gramática de Hebreos 4:12 es enfático el hecho de que porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante. Si no fuera viva, no fuera ni eficaz ni tampoco fuera cortante. Y producto de esas tres características, porque es viva, tiene la capacidad de ser eficaz, y tiene la capacidad de ser cortante y se compara con una espada de dos filos. Pero lo que quiero que usted entienda es que todo Hebreos 4:12, que es el pasaje que está en pantalla, se sostiene sobre la verdad de que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué razón digo esto? Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son vida y son espíritu. Entonces quiere decir que la fórmula es que el Espíritu trae vida por mediación de la palabra, que a su vez es viva y que tiene la capacidad de penetrar la mortandad de la carne humana, donde la palabra humana no puede llegar, o al menos donde la palabra humana no tiene el poder de hacer nada. Y la vida de la palabra radica nada más y nada menos que en la persona de Cristo, porque la palabra de Dios, la Biblia dice que Jesucristo es la palabra de Dios que se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. El autor del libro Evangelio de Juan lo dice mucho mejor que yo en su comienzo del Evangelio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, verbo aquí significa palabra. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La palabra de Dios es viva. A nosotros se nos hace un poquito difícil hacer la conexión porque en el español el término la palabra es un término femenino. La palabra, no decimos el palabra o el palabro. Usamos la palabra y es un término femenino. Pero cuando vamos a la gramática griega, el concepto es el logos, que sí es un término masculino. El logos, la palabra, quizás por eso Reina Valera usa el verbo, que también es un término masculino. Nosotros podemos ver una y otra vez a lo largo de la Biblia cómo es que la palabra de Dios trae vida a lo que en ocasiones está muerto. O al menos cómo es que el efecto de la palabra de Dios siempre es traer vida cuando se usa la palabra del Señor. El ejemplo empieza desde la creación. Cada vez que Dios creó algo, dice la Biblia, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. Los 6 días de la creación, sin contar el séptimo porque fue el día de descanso, los 6 días en que Dios trabajó, la fórmula siempre fue la misma. Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Y luego David después en el Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Palabra y aliento de su boca es lo mismo. Es una manera poética de decir que todo lo que existe en este universo, todo lo que tiene existencia en este universo es producto del poder vivo y eficaz de la palabra del Señor. Otro ejemplo maravilloso es el pasaje de Ezequiel capítulo 37, con la visión del valle de los huesos secos. En el contexto de la historia del capítulo 37, Dios en una visión lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, un cementerio, una fosa común llena de huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan vivir? Y Ezequiel responde, solamente tú lo sabes. ¿Quién sabe? Solamente tú eres Dios. Y aquí viene el versículo 37, 7, que es el que está en pantalla.
dice la Biblia que Dios le dice a Ezequiel, profetiza, predica la palabra a estos huesos que están secos. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. En el versículo 8 dice que se levantó un gran ejército de cadáveres, ya no huesos solamente secos, sino un ejército de cadáveres, porque esos huesos fueron formándose, agarraron tendones, carne, piel, y se hizo un ejército de cadáveres, todavía estaban muertos. Y luego después hay un segundo diálogo entre Dios y Ezequiel, y le dice, ¿tú crees que puedan vivir? Tú lo sabes. Dile al Espíritu, profetiza al Espíritu que venga, y es el versículo 9 que está en pantalla. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Una imagen perfecta para demostrarnos que de un valle de huesos secos donde no hay nada, por el poder de la palabra de Dios, Dios crea un ejército. Ahora, Ezequiel 37 es una ilustración profética de todos nosotros, el Israel de Dios, la iglesia de manera universal. Usted no sabe que usted en un tiempo era un hueso seco en un valle y que por el poder de la palabra de Dios usted está sentado aquí hoy. Usted no sabe eso, y que en el mundo entero, a lo largo de todo pueblo y nación, existe una cosa que se llama Iglesia Universal, donde todos de alguna manera u otra pertenecíamos a huesos secos en un valle, que gracias al poder vivo de la palabra de Dios hoy estamos aquí, respirando y viviendo para la gloria del Señor. Pero ¿quiere un ejemplo todavía un poco más gráfico? Bueno, ahí está en Juan capítulo 11, el momento en que Jesús levanta a Lázaro de la tumba. Ustedes conocen la historia, el hombre llevaba 4 días muerto. La misma hermana le dice cuando quitan la piedra, no es buena idea porque ya no huele bien. Muerto, pudrición. Sin embargo, dice la Biblia que habiendo dicho esto, Jesús, esas palabras, clamó a gran voz su palabra, Lázaro, ven fuera. Y la palabra dice que el que había muerto salió. Ninguno de ustedes tiene la autoridad de pararse en un cementerio y decirle a alguien ahí, sal fuera. Usted lo puede hacer. Los resultados no se los garantizo. ¿Sabe por qué? Porque tu palabra no es viva. La palabra de Dios es viva. Ese es el gran problema que yo tengo a veces cuando en los funerales se aman los shows, aquello de, en el nombre de Jesús recíbelo, levántate. Tu palabra no es viva. La única palabra que tiene el poder de transformar de la muerte a la vida, y no solamente desde el punto de vista físico, porque usted también ha venido de muerte a vida espiritual, es la palabra de Dios. Y ahí empieza el arrepentimiento con una palabra de Dios genuina que de alguna forma u otra cambia. La única forma para lograr un arrepentimiento genuino es predicando la palabra de Dios. Y usted está pensando automáticamente que yo estoy hablando quizás en el punto de venir a la salvación, de ser salvo, de ser parte de la iglesia, de conocer a Cristo. Yo no estoy aplicando solamente esto a la salvación, yo estoy aplicando esto a todas las áreas de la vida cristiana. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y la eficacia de la palabra de Dios no se resume solamente al momento en que tú vienes a Cristo por primera vez y eres salvo. La eficacia de la palabra de Dios se resume a todas las áreas de tu vida. Nosotros necesitamos arrepentirnos todos los días. Y la manera en la que esto funciona es que la palabra de Dios va trayendo convencimiento a cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas a medida que nosotros nos exponemos a ella. Y todas las cosas en tu vida necesitan cambios. Necesitan la resurrección que viene por la palabra de Dios. Por eso es que yo creo que la palabra de Dios tiene que ser dirigida a matrimonios, a la forma en la que yo como esposo me relaciono con mi esposa, a la forma en la que mis hijos viven dentro del hogar cristiano, porque a medida que yo aplico la palabra a esas áreas de la vida, yo soy un mejor esposo, yo modelo mejor con mi esposa lo que es Cristo y la iglesia. Mis hijos crecen en un ambiente donde la palabra se nutre, se forma dentro del hogar. Nosotros perdemos un tremendo beneficio de la palabra de Dios cuando dejamos fuera de la vida cristiana ciertas cosas como matrimonios, hijos, familias y otras cosas más, y no aplicamos la palabra de Dios allí.
La palabra de Dios no solamente es para que la persona venga a Cristo por primera vez, sino también para que estando en Cristo, por mediación de ella y por el convencimiento del Espíritu Santo, tú puedas cambiar todas las áreas de tu vida y traer vida en todas las esferas de tu vida. Ese es el propósito por el cual somos iglesia, que al final del día ese es el propósito que en otras palabras Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Y hay un problema cuando hay un desbalance ahí en la vida cristiana. En el primer servicio yo ponía el ejemplo de lo que sucede muchas veces en la escuela. Ustedes saben, y no es un secreto, yo odio las matemáticas, no soporto las matemáticas. Hay cosas que yo tuve que dar en la escuela, secundaria, el college, que yo más nunca en mi vida he usado en matemáticas. El mínimo común múltiplo. ¿Cuándo lo volví a tocar? Después que terminé mi sexto grado, mi séptimo grado, jamás lo toqué. Y gracias a Dios, los logaritmos, trigonometría, eso a mí no me hace falta para nada de manera completa. No se sabe la noticia hasta el rey de Nínive. Vamos a parar ahí. Una segunda característica es que un arrepentimiento genuino tiene repercusiones en la persona que lo experimenta. Cuando usted es confrontado por Dios y empieza en tu vida un arrepentimiento, eso se repercute en las personas que están alrededor tuyo. Eso tiene réplicas, es como el terremoto, que hay un temblor aquí y después se replica de otras maneras. La ciudad de Nínive era una ciudad grande, dice el versículo 3, una ciudad grande en gran manera. Y parece ser que atravesarla de un lado a otro, dice según el versículo 3, requería 3 días de camino. Sí, en aquel tiempo no había carros, ni tampoco había todo lo que tenemos hoy. Caminando de puerta de este a oeste, Jonás pasaría 3 días anunciando el mensaje para poder cubrir toda la ciudad de un extremo a otro. El relato dice que Jonás comenzó a predicar el primer día, en lo que pudiéramos decir la tercera parte de la ciudad. Si cada día, si son 3 días, el primer día viene siendo la tercera parte de la ciudad. Y el mensaje empezó a propagarse, las personas empezaron a escuchar y la respuesta de las personas, la reacción de las personas no se hizo esperar. Ahora, entienda esto un poquito, según la posición geográfica de la ciudad y el posible viaje de Jonás, es muy probable que Jonás atravesó la ciudad completa predicando los 3 días que tomaba atravesar la ciudad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si usted se acuerda la semana pasada, cuando hablamos de que Dios le dice a Jonás, vete para Nínive, Jonás se va para Tarsis, el extremo occidental del mundo. Es decir, Nínive está aquí y Jonás se va para allá. La ciudad toma 3 días de camino en predicar. Cuando Jonás decide obedecer de nuevo a Dios y el pez lo vomita por algún lugar por aquí, Jonás tiene que regresar hacia el este para la ciudad. De manera lógica, Jonás entró por la puerta oeste de la ciudad y tuvo que haber atravesado toda la ciudad de oeste, porque él venía de Tarsis, huyendo de la presencia del Señor, de oeste hacia el este. Entonces es ilógico que Jonás venga del oeste, dé la vuelta a la ciudad y entre por la puerta del otro lado. Jonás entró por acá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque después en el capítulo 4, en el versículo 5, dice que cuando Jonás terminó, acampó al este de la ciudad para armar su berrinche, esperando que Dios destruyera la ciudad. Da la intención de que Jonás cubrió toda la ciudad predicando. En los 3 días que tomaba la ciudad, viniendo del oeste de Tarsis, pasó los 3 días predicando y se sentó en la ciudad a esperar a que Dios hiciera bajar el fuego del cielo, a esperar los 40 días, y ahí fue donde se puso bravo. Lo que yo quiero decir es que es muy posible que Jonás predicó en toda la ciudad, que todo el mundo de alguna manera escuchó el mensaje de Jonás, aunque se empezó a propagar y se empezó a regar la voz por toda la ciudad. El pregonero de justicia, en este caso usando el término que se le da a Noé, caminó los 3 días que tomaba predicar la ciudad y cubrió la ciudad predicando. Y de alguna forma esto empezó a levantar el murmullo de las personas, la gente, ¿quién es este Jonás? ¿Quién es este hombre? Miren lo que está diciendo. Y empezó una pequeña llama de un avivamiento, de un arrepentimiento, de con una respuesta en dolor al pecado, y se convirtió en algo grande en la ciudad. Lo que quiero que veamos aquí es cómo es que el mensaje comenzó a difundirse y propagarse entre las personas que comenzaron a reaccionar en arrepentimiento. El verso dice que esta reacción en cadena comenzó desde el mayor hasta el menor
y teniendo en cuenta que los menores están bajo la supervisión de alguien, es posible también que aquí podamos incluir en el texto que los mayores, en este caso padres, impusieron de alguna manera en casa: aquí tenemos que hacer esto, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que ayunar, así mismo como después vemos que el rey lo impone a manera de toda la ciudad, a manera nacional. Esto fue agarrando fuerza hasta que llegó a las esferas gubernamentales, que tenían la autoridad de convertir el evento en algo nacional. Aquí vemos un principio importante en cuanto a la manera en la que Dios trae un arrepentimiento y eventualmente un avivamiento en una nación, en una iglesia o en cualquier tipo de contextos. Cuando Dios quiere llevar a cabo un arrepentimiento y eventualmente un avivamiento a grandes escalas, todo comienza por un simple evento que parece insignificante, pero que se va convirtiendo en algo cada vez más grande, como una bola de nieve. Y tenemos que tener en cuenta siempre eso: Dios empieza una obra grande con algo pequeño, que poco a poco se va contagiando y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande, siempre en respuesta a su palabra. Ese es el problema que yo tuve hace unos meses atrás con el seminario metodista de Asbury. Todo el mundo quería ir a Asbury, todo el mundo quería ir a Asbury, pero ahí no había palabra ninguna. Ahí lo que había era una pura emoción. Hoy en día, casi un año y tanto después de eso, nadie se acuerda de Asbury. Así Dios no obra. Vemos en el caso de Jonás que ese avivamiento les perdonó y les concedió la vida por 200 años más. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Las cosas empiezan con algo bien pequeño. Usted puede llegar en su vida al convencimiento de pecado y sentir la presencia de Dios en su vida, y poco a poco esto empieza a multiplicarse en tu esposa, en casa, en los niños, después eventualmente en el hermano que está en la iglesia al lado tuyo, ese hermano con su familia, y poco a poco, cuando vienes a darte cuenta, es una explosión. Es como un fuego que empezó con un cigarro que alguien tiró en un lugar, y de buenas a primeras se acabó un monte completo. Así funciona Dios. Empieza con algo pequeño que empieza después a propagarse de manera que se sale de control. En Pentecostés tenemos un caso parecido. 120 personas en el aposento alto, esperando la promesa del Señor, con temor, con miedo. Cuando reciben el Espíritu Santo, salen a las calles de una sola predicación, vienen 3,000 de un golpe, y después, unos días después, por otra predicación en el pórtico del templo, 5,000 más. En menos de una semana, 8,000 más 120 unidos a la iglesia por el poder de lo que Dios estaba haciendo en la predicación del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios empieza a hacer en tu vida tiene repercusiones para las personas que están alrededor tuyo, ya sea positivas o negativas. Vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esto. El apóstol Pablo estaba ahí en la cárcel de Filipos, preso, con Silas. Están cantando himnos amarrados con el cepo, y hay un carcelero escuchando. Porque tú estás ahí de noche en la cárcel de Filipos, cuidando a los presos, en el silencio de la noche, no hay nada más que oír que los cantos de Pablo y de Silas. Esto es una forma de decir que Dios está ablandando el corazón de este hombre con los cantos. Para los que piensan que la música no tiene ningún poder ni ningún significado, ahí tienen un ejemplo. Antes del terremoto, antes de las palabras de Pablo al carcelero, ya la música estaba haciendo efecto en el corazón de las personas que estaban ahí, en el corazón del carcelero y de los demás presos. Así que para los que están aquí atrás, que a veces piensan que es por gusto lo que hacemos en los domingos, no, no es por gusto. La música tiene su efecto, pero ese no es el tema del mensaje. El apóstol Pablo, viene el terremoto, el carcelero piensa que todo el mundo se escapó y se va a quitar la vida porque él sabe que eso le cuesta la vida. Y entonces Pablo dice: no te hagas daño, no nos hemos escapado, estamos todos aquí. Y el carcelero entiende que esto es algo del Señor, cae en arrepentimiento delante del Señor y le alza la pregunta lógica: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. El apóstol Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, déjenme explicar un poquito esto, porque nosotros no podemos hacer de este verso una promesa, ni tampoco podemos afirmar que siempre es una realidad en la vida de toda persona que escucha el Evangelio, como en el caso del carcelero de Filipo. Avanzando en la historia, sabemos que sí fue así. El carcelero fue bautizado, toda su casa junto con él, pero no siempre es así. Mi punto es que lo que Dios comienza a hacer en tu vida puede tener repercusiones en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en las personas que están alrededor tuyo, en las personas que trabajan contigo, en todo momento. Pero no siempre son las repercusiones que tú esperas. Porque cuando Dios comienza a obrar los resultados de la obra de Dios en nuestras vidas,
no se limitan solo a nosotros, sino que también se repercuten para todos los que nos rodean de una manera o de otra. ¿Por qué razón digo esto? Porque no siempre lo que Dios comienza a hacer en nosotros tiene repercusiones positivas para los demás, y esto es una realidad que no podemos obviar. Pero el hecho de que no sea lo que esperamos que Dios haga en otras personas no quiere decir que Dios no está permitiendo cierta repercusión. Déjame decir algo, hermano, porque a veces yo conozco personas que, sé que estoy entrando en aguas un poquito profundas acá y quiero hacerme entender lo mejor posible. Yo conozco personas que piensan que le hacen daño a Dios cuando se niegan al Evangelio. Yo conozco personas que piensan, que dicen, a mí no me interesa para nada la fe cristiana, allá todos se vayan para el infierno, a mí no me interesa para nada eso, y piensan que pueden vivir la vida entera dándole las espaldas a Dios como si su rebeldía fuera un problema para Dios. Y se nos olvida que Dios es un ser soberano, y se nos olvida que Dios tiene contados los pelos de tu cabeza, y se nos olvida que incluso, aun cuando tú haces cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ya Dios tenía sus planes con tu negatividad. Hay un pasaje que a veces se nos va mucho del contexto en el que fue dicho, y está en Isaías 55:11. Dice la palabra del Señor ahí, Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Quiere decir entonces que la palabra de Dios tiene el propósito de cumplir la voluntad de Dios cuando es dicha por el siervo de Dios en este lugar o en cualquier lugar de algún momento u otro. Ya sea que esa palabra dé resultados positivos en la persona o negativos en la persona. Mi punto de vista es que tu rebeldía, cuando tú piensas que Dios no puede contigo y que tú no te interesa a Dios y que Dios para ti no significa nada y que tú, porque tú te llamas como te llamas, vas a irte en contra de Dios, no pienses que estás afectando a Dios. De cierta manera, tu negatividad, tu rebeldía, pudiéramos decir que ese era el propósito por el cual Dios envió esa palabra. Nosotros usamos ese capítulo 55:11 de Isaías para referirnos muchas veces al impacto que tiene la palabra de Dios cuando hacemos evangelismo y la persona que nos está escuchando rechaza el mensaje. Y decimos, bueno, la palabra de Dios no regresará vacía y en algún momento traerá el fruto adecuado que tiene para la vida. Y pensamos que nuestro fracaso en la presentación del evangelio que acabamos de hacer, de alguna manera es un paso que acerca a esta persona a la cruz. Y siempre pensamos que el resultado de la palabra de Dios, que no regresa vacía, es que en algún momento determinado la persona va a venir a los pies de Cristo. Pero ¿qué tal si eso nunca sucede? ¿Qué tal si eso nunca sucede? Yo tengo en la Biblia el caso del faraón de Egipto. La palabra de Dios vino a faraón de Egipto repetidas veces por medio de Moisés y nunca lo trajo a la fe. Nunca faraón llegó a obedecer al Señor. Nunca faraón llegó a dejar salir al pueblo de Egipto como él pensaba. La palabra de Dios nunca dio en el faraón el fruto que Moisés y el pueblo esperaban. Por lo tanto, nosotros tenemos dos opciones ante este problema. Y muchas otras, y otros más en la Biblia también que se nos presentan de la misma manera. O la palabra de Dios falla y solamente es efectiva cuando trae los resultados que yo espero, lo cual sería un error, porque acabamos de ver que la palabra de Dios es viva y eficaz y no falla. O entonces los resultados no esperados también son propósitos por los cuales Dios envía su palabra. Y tendríamos entonces que reconocer que la reacción negativa de otras personas a nuestro arrepentimiento es exactamente el propósito que Dios quería cumplir con esa palabra. Y entonces tenemos que apelar a la soberanía de Dios y decir, yo no entiendo cómo es posible que este hombre, Faraón, con las 10 plagas que está viendo, con todo lo que Dios ha hecho, sigue teniendo el corazón más duro que un ladrillo. Pero ese es el propósito de Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios trajo su palabra. ¿Quieren ponerle un versículo y un capítulo a esto? Marcos 4. Jesús estaba hablando con los discípulos. Están hablando acerca del significado de la parábola del sembrador. Y después que se quedan solos, los discípulos le dicen, maestro, explícanos qué significa esto, la parábola del sembrador. Dice la Biblia 4, 10 al 12, Marcos 4. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y Jesús les respondió, a ustedes
les es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, con un propósito, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados sus pecados. Quiere decir entonces que la palabra de Dios tiene una reacción doble. Endurece a algunos y ablanda a otros. Y en ambos casos Dios se glorifica. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé. Bienvenido a la omnipotencia de Dios. En ambos casos Dios se glorifica. En otras palabras, tú no estás al control de tu vida. Tú sencillamente eres una pieza en el ajedrez de Dios. Aquí es donde tenemos que apelar a la soberanía de Dios. Al final del día sus propósitos se cumplen, porque sus propósitos tienen el objetivo de exaltar su gloria y no necesariamente de llevar a cabo lo que yo quiero que Dios lleve a cabo. Entiende, mi hermano, que lo más importante en el arrepentimiento tuyo y en todas las repercusiones que esto trae es la gloria de Dios, no tu propósito y no lo que tú quieres lograr. Dice Pablo en Efesios 1:12 que todo el engranaje de nuestra salvación es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tú eres salvo para la gloria de Dios. Y ahora esto no te va a gustar. La persona que no cree en Cristo se va para el infierno para la gloria de Dios. ¿Cómo funciona eso? No sé. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nuestra salvación es para su gloria. Pero también dice en Éxodo 14:17, con respecto a Faraón: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Aquí está. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. ¿Sabe cuándo pasó eso? Cuando el mar se cerró y todos perecieron. Y la gloria de Dios se mostró con la muerte de un ejército perverso que vio de alguna manera u otra todas las plagas y se decidió irse en contra de Dios. Mi hermano, lo que yo quiero que tú entiendas, yo espero que no sea el caso tuyo porque tú eres cristiano y tú estás aquí por la fe del Señor. Lo que yo quiero que tú entiendas es que tú no puedes con Dios. Tú no puedes contra Dios. Tu fuerza de que tú eres un Dios, tú eres el Dios de tu vida y tú haces lo que a ti te da la gana, no funciona con Dios. Tu rebeldía y tu berrinche para en contra de Dios ya estaba en los planes de Dios. Por lo tanto, mi hermano, arrepiéntete delante del Señor. Pídele perdón al Señor. No pienses que vas en contra de Dios ni que Dios es menos Dios porque tú eres un rebelde. No pienses que porque tú eres un indeseable le haces daño a Dios. No, eso no es así. Dios es soberano y Él se glorifica en tu salvación o en tu condenación, porque al final del día es su gloria y su soberanía lo que está en juego acá, no tu malcriadez. Tú necesitas de Dios, no Dios de ti. Por lo tanto, el medio es arrepiéntete, haz las cosas bien para que te vaya bien. Si no lo haces bien, el propósito divino al final se va a lograr, su gloria, para condenación o para tu bendición. Porque Dios es soberano. El punto es que Dios obra en nosotros un arrepentimiento que tiene repercusiones tanto positivas como negativas para los que están alrededor nuestro. Y Dios siempre recibe la gloria en ambas cosas. Yo puedo decir por lo que dice la Biblia, yo puedo decir por lo que está pasando acá, que Génesis 3, la desobediencia del ser humano, la gran caída que nos hace ser como estamos hoy en día, es para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque de esa desobediencia viene el Mesías, que nos va a levantar de los pecados y nos ha levantado, y por quien ahora, según Pablo, podemos decir que todo es para su gloria. Mi hermano, tú no puedes entender los planes de Dios, sencillamente tienes que entender, si algo puedes entender, que todo funciona para su gloria, sea bueno o sea malo, y en todo momento Él se lleva la gloria. Y esas son las repercusiones que tu arrepentimiento tiene en las personas que están alrededor tuyo, para bien o para mal. Una vez más, Dios extiende su gracia y su misericordia proveyendo sanidad y restauración sobre toda persona que genuinamente se arrepiente de sus pecados y le busca desesperadamente como su única opción. Vimos en primer lugar que el arrepentimiento genuino ocurre por medio de la palabra de Dios. En segundo lugar, vimos que tiene repercusiones en las personas que lo experimentan. La tercera característica aparece en el versículo 6, segunda parte, y hasta el versículo 8. Dice ahí: se levantó de su silla, este es el rey de Nínive, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y dice el versículo 8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tercera característica, un arrepentimiento genuino refleja en lo externo lo que sucede en lo interno. Y aquí se refiere a la vida del ser humano. Refleja hacia afuera lo que está sucediendo dentro de mí. En el capítulo 3 vemos cómo es que Jonás, cuando la noticia llegó a oídos del rey, que por cierto usted sabe que los reyes no viven con el pueblo. Jonás empezó predicando en la ciudad, el mensaje se fue expandiendo y llegó hasta el palacio, donde vive el rey en su majestad, apartado del pueblo. O sea, tuvo que multiplicarse la noticia hasta que llegó a los oídos del rey. Este hizo algo primero en su vida personal antes de extender el ayuno a las personas de la ciudad. Yo quiero que veamos este patrón acá. Antes de que el rey mandara un ayuno nacional y dijera que nadie comiera nada por orden del rey, algo pasó en su vida primero, antes de que esto llegara así. Lo que quiere decir entonces que antes de que nosotros comencemos a dar fruto visible de nuestro arrepentimiento, hay ciertas cosas que tienen que estar sucediendo en mi vida interior que se reflejan y provocan un fruto hacia afuera. Y lo primero que vemos acá es que el arrepentimiento comienza a obrar en una persona, es un acto de humillación donde el Espíritu Santo comienza a dejarnos saber nuestra verdadera condición. Yo tengo un problema con aquellas personas que les encanta pedir perdón y les encanta mostrar que han cambiado cuando en realidad no han cambiado nada. Y si usted está casado con su esposa o su esposo y tiene algunos problemas matrimoniales, algunas discusiones matrimoniales, y usted sabe que de alguna forma u otra tiene que ganarse otra vez el cariño de su esposa, usted sabe lo que yo estoy hablando. Una florecita, un regalito, ablandando el corazón, cosas externas que se vean, un regalito nuevo, pero adentro no hay nada. Usted lo único que quiere es dormir en paz. Usted lo que quiere es que se acabe esta pesadez, esta intención en el hogar, pero adentro no hay nada. Y déjame decirle que esto es uno de los casos primarios que existe cuando se estudia un poquito la violencia doméstica en mujeres. Esto es lo que existe. Ahí está el hombre que sabe que hizo lo que no tenía que hacer y hizo molestar a su esposa y la esposa se puso brava con él. Y ahí está el hombre queriéndose ganar el favor. No le interesa para nada un arrepentimiento. Lo único que quiere es resolver el problema y que haya paz en el hogar. Y después cuando la esposa cae, sí, él ha cambiado. Antes no me traía flores, ahora me trae... Mentira, mentira, él ha cambiado. Vuelves otra vez a caer en la misma historia y vuelve el problema peor todavía. No hay un arrepentimiento si no hay algo adentro. Y lo que está adentro se refleja hacia afuera. Si no es falso, si no, no funciona. Lo primero que vemos es que el rey de Nínive se levantó de su silla. Dice la segunda parte del versículo 6. Dice acá que cuando llegó la noticia al rey, se levantó de su silla. La mayoría de los comentaristas concuerdan que la silla aquí se refiere básicamente al trono. Y Nínive no es un país, es una ciudad. Posiblemente Nínive es parte de un imperio, pero en el imperio la ciudad de Nínive tenía gobernantes, gobernadores, así mismo como Herodes era gobernador de lo que es Judea y había un César en Roma. Quiere decir que el gobernador de Nínive, la máxima autoridad de la ciudad, se levantó de su silla, se quitó del trono. El trono es el lugar donde los reyes y los gobernantes ejercen el poder y su autoridad. Estar en el trono es sinónimo de estar en control, en el contexto nuestro bíblico. No en el contexto secular nuestro, donde es sinónimo de un mal de estómago. ¿Entendió lo que estoy hablando? Me imagino lo que estoy diciendo. En Isaías 9:7... tenemos un ejemplo de Cristo con respecto a esto cuando dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. Es decir que lo dilatado del imperio y la paz depende de que el Mesías está ejerciendo autoridad sobre el trono de David. Esa frase sobre el trono de David tiene que ver con el hecho de que el Mesías reinará por siempre y debido a eso su imperio no tendrá fin ni tampoco se va a dejar de extender hacia las demás partes del mundo. Después, más adelante, encontramos a Juan en Patmos viendo la visión del Apocalipsis y cuando Juan tiene la posibilidad de, en el Espíritu, acceder a la presencia de Dios, capítulo 4, versículo 2, al instante
yo estaba en el Espíritu, es alguien la autoridad que tú tenías hasta ahora y decir, Señor, esto es tuyo, porque yo no puedo con esto. Es lo primero que vemos que el rey de Nínive hace. Arrepentimiento genuino que comienza con una humillación en soltar y en dejar a un lado las cosas como hasta ahora él las ha estado haciendo. ¿Quieres un ejemplo parecido? Tenemos al hijo pródigo. El pródigo le dice al padre, dame la herencia, dame el dinero, me voy de aquí, voy a vivir la vida, como diría Ricky Martin, la vida loca, y empieza a llegar un momento en que se le acaba todo, se quedó sin nada, está sentado ahí delante de un corral de cerdos, queriendo comerse la comida de los cerdos, y dice la Biblia, volviendo en sí, dice el muchacho, esto no funciona así. La vida mía es un desastre, porque yo estoy en el timón, porque decidí un día tomar las riendas de mi familia. Voy a soltar las riendas, voy a soltar el timón, voy a ir al Padre. Ahí tenemos un caso de lo que significa soltar la rienda, soltar las cosas que están en el timón. Y Cristo, por supuesto, es un mejor ejemplo de eso, con la diferencia de que Cristo no tiene nada de que arrepentirse, que quede bien claro eso. Pero en Filipenses 2, capítulo 6, vemos que Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Usted tiene que aprender a soltar las cosas a las que te aferras, si quieres un arrepentimiento genuino. Tienes que aprender a soltar aquellas cosas que tú piensas que tú hasta ahora las puedes manejar y que quizás son las cosas que hasta ahora te han llevado al punto donde estás en tu rebeldía. Suelta eso, sal del timón, quítate de ahí. Solamente Dios puede tomar esa autoridad. Eso es lo primero que vemos que el rey hace antes de mandar un ayuno nacional. La ciudad de Nínive es un desastre por culpa mía. Por lo tanto, Señor, la autoridad es tuya. Yo me quito del trono. El rey de Nínive no solamente se levantó del trono, sino también dice que se despojó de su vestido. Versículo 6, también acá. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Esto básicamente tiene que ver con la idea de quitarse el vestido real. La idea del vestido real tiene que ver con el hecho de que el rey entendió que su posición y sus méritos no valen nada ante el problema que él y la ciudad está atravesando. Primeramente, tú entiendes cuando hay un arrepentimiento genuino de que tú no estás al control. Dale el control a Dios. Segundo, deja a un lado todo tu pedigrí, tu resumen, tus títulos en la pared, lo que tú te piensas que tú eres. No eres nada delante de Dios. Todo lo que hasta ahora has hecho te ha llevado al desastre. Suelta todo lo que tienes delante de Dios, todas aquellas cosas a las que te tienes que agarrar para decir que tú eres bueno, que tú sí puedes, que tú sí puedes. Suelta todas esas cosas. No hay mérito humano que valga la pena para atravesar lo que estamos haciendo. Uno de los cambios internos que el arrepentimiento genuino provoca es que, en otras palabras, Cristo le llama a esto negarse a sí mismo. Si seguimos viendo lo que dice Filipenses 2 con respecto a Cristo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se soltó todas aquellas cosas. La palabra despojarse en el Nuevo Testamento, de la palabra de Filipenses 2, es un poquito interesante. Es la palabra en griego kenosis, que significa básicamente vaciarse. Se vació de sí mismo. No tenemos tiempo para entrar en todas las implicaciones teológicas que eso trae y toda la cantidad de herejías que han salido de ahí, pero la idea es que nosotros, si seguimos el ejemplo de Cristo, nos vaciamos de todas aquellas cosas que llenamos en nosotros, que nos pensamos que sirven delante de Dios para algo que vale la pena. Usted salió desnudo del vientre de su madre y desnudo volverá allí. Haces cosas en la vida, ganas cosas en la vida, ciertos estatus, ciertas cosas, pero al final de la jornada, eso es lo que usted es. Nada delante del Señor. Y a la hora de un arrepentimiento genuino, aprenda mejor a soltar todas aquellas cosas y apelar a la misericordia del Señor. A nosotros nos cuesta un poco entender esto en el contexto nuestro, donde por lo general todos nos vestimos igual, de alguna forma u otra. Pero en el contexto bíblico y quizás en el mundo militar, esto se entiende mejor cuando vemos que el uniforme de un general no es igual al de un soldado. O cuando vemos que de cierta forma u otra los atuendos que ciertas personas usan para referirse a ciertas posiciones son diferentes a otras personas que usan esta serie de cosas. Si usted alguna vez ha estado en una graduación, sabe de lo que yo estoy hablando. Los doctores tienen sus títulos y sus cosas aquí en las mangas y sus sombreros son diferentes y sus collares. Y las personas que tienen ahí están vestidos de negro, que están parece que de luto ahí, no tienen muchas cosas, no tienen nada. Porque de alguna manera u otra se marca la diferencia en lo que hay en la vida de las personas. Y quizás esto da un poquito a entender la idea. A la hora de un arrepentimiento de verdad, usted suelta todas esas cosas.
Porque no hay nada que en tu vida que Dios pueda decir, lo voy a salvar porque es bueno, o porque mira lo que hizo. Con un arrepentimiento genuino uno entiende todo lo que es y lo suelta todo y va delante del Señor de esa manera. Quitarse el vestido real es un acto de reconocimiento que delante de Dios no hay ningún mérito humano posible que me pueda ayudar a ganarme el favor de Dios. Eso es parte de un arrepentimiento genuino. Quiere decir que un arrepentimiento genuino requiere acercarnos a Dios con la certeza de que yo no tengo nada en mi vida, ni en mi resumen, ni en mi currículo, que pueda impresionar a Dios, ni que tampoco pueda ganarme su favor. Isaías lo dice mucho mejor que yo cuando dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. La próxima vez que tú te piensas que eres algo porque tienes un título en la pared o porque de alguna manera u otra tienes cierto estatus, manejas cierto carro, tienes cierta casa, recuerda que tú eres un trapo de inmundicia. Si quieres saber lo que es un trapo de inmundicia, me preguntas después, porque es inmundo que yo lo diga desde aquí, lo que es un trapo de inmundicia. Así que nosotros no somos nada. Delante del Señor somos eso, nuestras justicias, las cosas que hacemos bien, lo más lindo de nosotros, delante de Dios es un trapo de inmundicia. Para que no nos creamos nada, para que no pensemos más allá de lo que tenemos que pensar. Por lo tanto, el rey de Nínive estaba en un acto de humillación, reconociendo que él estaba al mismo nivel que los demás del pueblo. Llegó al punto de humillarse al mismo nivel de los demás del pueblo. Yo soy rey, tengo mi título, tengo mi vestimenta, tengo mi trono, a la hora de la verdad yo soy igual que ustedes. Soltó todas aquellas cosas y se puso a la par de los demás en el pueblo. Un hombre pecador poniéndose a la par de los demás, reconociendo que delante de Dios todos somos iguales y todos, independientemente de lo que tengamos en nuestro resumen, necesitamos la misma gracia y la misma misericordia delante del Señor. En el tiempo bíblico dice la Biblia que más adelante el rey de Nínive se quitó de ese trono, la humillación siguió en un proceso, se quitó del trono, se quitó su ropa real y se vistió de cilicio. Se vistió de cilicio, básicamente se vistió de saco, o se vistió, ¿cómo le llaman? A eso que es la harina, saco, no sé, costal, la tela de costal, básicamente. El cilicio en el tiempo bíblico se hacía de pelo de cabras negras, se entretejían esos pelos y se formaba como un vestido, una toga o no sé, una ropa que era, imagínense hermano, el pelo de cabra, eso pica. Es incómodo andar con eso. Es una señal de incomodidad, una señal de sentir de alguna manera u otra el peso y uno se lo ponía con el propósito de mostrar que estoy humillándome delante del Señor, que no soy nada delante del Señor. Quizás hoy en día en la cultura nuestra se ha obviado un poco eso, pero en los países nuestros, me acuerdo yo cuando alguien moría y estaba la familia de luto, todo el mundo se vestía de negro porque era el luto, cuando dábamos un tiempo de luto. Era una manera visible de marcar, estoy doliéndome por algo. Era una manera visible de marcar que de alguna manera u otra Dios está obrando en mi vida, yo voy mal y necesito ponerme a cuentas con Dios. Y por lo tanto yo quiero no para mofarme yo de que soy más humilde que nadie, pero necesito que el mundo sepa que estoy pasando por un momento de dolor. Bueno, déjame decir algo, esto no está en el manuscrito, pero de alguna forma u otra caímos acá con esto. Nosotros como iglesia no nos gozamos cuando ninguno de nosotros pasamos por momentos de dificultad. Nos dolemos, nos lloramos unos a otros. Aprenda a compartir su dolor con nosotros. No para que lo pongamos en Facebook, para amarnos unos a otros. Yo no puedo saber por lo que tú estás pasando si tú vienes aquí a la iglesia con sonrisa de 10 y 10, todo bien, hermano, bendecido, en victoria, y tu vida es un desastre. Yo no puedo orar por ti de esa manera. Tú no puedes sentir el amor de Dios de tu familia en la fe, que te abraza, que se duele contigo, si tú quieres aparentar todo está bien conmigo y mi imagen hacia afuera es una cosa y mi realidad dentro es otra. ¿Sabes quién te engaña? Tú mismo te estás engañando. No hay nada más hermoso y reconfortante que en medio del dolor, en medio de la dificultad, un hermano en la fe me pueda abrazar y me pueda decir, te amo en Cristo, estoy orando por ti y juntos pasamos por esto. Eso no tiene valor ninguno en la vida cristiana. No hay incomparable para eso, pero preferimos que el hermano no sepa. Nadie tiene que saber lo que pasa en mi vida. Cuidado con eso, porque el cilicio, cuando alguien se vestía de cilicio, todo el mundo lo sabía.
con el propósito de ayudarnos unos a otros, más que todo en la fe cristiana. No sé por qué caímos en esto, porque no estaba en el manuscrito. Era la voluntad de Dios. A esto se le añade que el rey, de alguna manera, se viste de cilicio y después se sienta sobre cenizas. Esto era la otra parte de llevar la humillación a otro nivel más todavía. Cuando estamos viendo el caso de Job, nos damos cuenta de que Job hace lo mismo. De hecho, cuando la esposa le dice a Job, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job estaba sentado sobre las cenizas cuando su esposa lo reconforta con esas palabras. Déjeme decirle algo, hermano, usted no se ha puesto a pensar nunca por qué razón Dios permitió, o Satanás se llevó a los hijos y no se llevó a la esposa. Porque Dios tiene sentido del humor. Y porque Dios sabe por dónde te va a tocar la espina que te va a doler. Esposas y esposos, a veces nuestras palabras son un poquito que no son para la gloria de Dios. Y en vez de ayudar, lo que hacen es hundir más todavía. Cuidado. Pero eso tampoco estaba en el manuscrito. Las cenizas tienen la intención de recordar de dónde venimos como seres humanos cuando reconocemos que somos formados del polvo. Cuando usted destruye algo, usted quema algo, o cuando usted hace pasar algo por fuego y se consume, y después se apaga el fuego y todo se acaba, lo único que queda es cenizas. Es un recordatorio vivo para recordar que al final del día, como le dice Dios a Adán y a Eva, polvo eres y al polvo volverás. Y de alguna manera u otra, el hecho de sentarme en cenizas vestido de silicio es una forma de recordarle al Señor, Señor, delante de ti, esto es lo único que yo soy. Un simple manojo de polvo en las manos tuyas con el propósito de hacer tu voluntad para lo que tú quieras hacer. Todo esto, las cenizas, decíamos, tienen la intención de recordar esto. ¿De dónde venimos? Todo esto el rey de Nínive hizo antes de proclamar ayuno y de convocar un arrepentimiento nacional. Por lo tanto, el arrepentimiento comienza en nuestra vida en lo privado y después se reflexiona o se refleja en lo externo. Quiere decir entonces que si yo debo buscar mi arrepentimiento y trabajar en mi arrepentimiento, lo más importante es meterme en mi tiempo privado con el Señor. Dejar que Dios de alguna manera por su palabra toque mi vida, trabaje en mi vida, vaya cambiando mi vida, vaya haciendo cosas en mi vida de una manera práctica y poco a poco eso se va a ver hacia afuera. Ahora estamos en el tiempo de la primavera. Ya hay muchos árboles por ahí que lucen con hojas y flores y estamos empezando a ver las cosas brotando otra vez. Lo que usted no sabe es que durante todo el invierno, cuando todo parecía sequedad y todo estaba seco, ese árbol estaba preparándose. Usted no lo estaba viendo, pero estaba preparándose en su interior para brotar lo que usted ve ahora. La primavera es el resultado de un invierno duro. Por lo tanto, trayendo la aplicación a nuestra vida, lo que tú empiezas a mostrar en tu vida como un arrepentimiento es el resultado de una cosa que no se ve en tu tiempo con Dios en lo personal. Por lo tanto, prioriza en tu vida ese tiempo con Dios. Prioriza en tu vida tu búsqueda de la palabra, tu búsqueda del Espíritu Santo. Deja que Dios te hable, deja que Dios forme tu vida. Y tú verás como poco a poco el cambio va a ir brotando. Te vas a dar cuenta cómo tu esposa, tu familia, los que están en casa, van a ver en ti algo. ¿Y este qué está pasando aquí? ¿Este qué está pasando aquí? Eso toma tiempo. Quizás la frase más fácil que resume todo esto la dice un pastor que ya murió, Leonard Ravenhill. Dice, ningún hombre es más grande que lo que es su vida de oración. Todo lo que tú hagas fuera de tu tiempo con el Señor para impresionar es pantalla, es show off. No funciona. Lo que tú eres delante de Dios es lo que tú eres en tu tiempo con Dios en privado. Mientras más tú fortaleces eso, más visible vas a ser hacia afuera. Y lo que vas a proyectar hacia afuera es lo que sale, lo que brota de lo que tú eres en tu interior. Al revés, es hipocresía. Y no agrada al Señor. A manera de conclusión, Dios extiende su gracia y su misericordia, proveyendo sanidad y restauración sobre toda aquella persona que genuinamente se arrepiente de sus pecados y le busca desesperadamente como su única opción. En la ciudad de Nínive encontramos un arrepentimiento genuino porque llevó la ciudad a 200 años de gracia del Señor y vemos
que este arrepentimiento genuino ocurre cuando se predica la palabra del Señor, ocurre cuando personas alrededor mío de alguna forma u otra repercuten en mi arrepentimiento o lo que yo estoy experimentando, y es un reflejo externo de lo que sucede en lo interno. Y una de las mejores maneras en la que podemos nosotros experimentar eso es cuando venimos a Cristo como Señor y Salvador, como nuestro Señor y Salvador. Yo no sé cuál es la condición que tú tienes delante del Señor, delante de ti. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, el mejor arrepentimiento y el primero de los arrepentimientos que ocurre en la vida es ese primer paso donde tú le dices al Señor, me arrepiento de lo que soy, me quito del trono, dejo todo a un lado y empiezo a vivir tal y como tú quieres que yo viva. Yo no sé si tú estás aquí en este momento, en esta mañana, y tú nunca has llegado a ese convencimiento en tu vida. Yo no quisiera que tú te fueras de acá sin darte la oportunidad de que hoy te pongas a cuentas con el Señor, para que después llegues al cielo algún día y no le digas a Dios que nunca nadie te dijo. Hoy te lo estoy diciendo. Quiero darte la oportunidad de que te pongas a cuentas con el Señor. Lo único que tienes que hacer, dice la palabra del Señor, es que creer en lo que tú eres, creer tu condición delante del Señor, una persona en pecado, a punto de morir, bajo la ira de Dios, recibir la gracia de Dios que se extiende sobre ti en la persona de Cristo y pedirle al Espíritu Santo que Él te cambie y te selle para siempre. Eso es todo lo que tienes que hacer. De ahí en adelante Dios se encarga de hacer la obra que tú no puedes hacer, que yo no puedo hacer, que nadie puede hacer. Si tú estás acá o nos estás mirando por internet y tú nunca has llegado a este convencimiento en tu vida espiritual, yo quisiera darte la oportunidad de hacerlo hoy. Mientras todos bajamos la cabeza, si estás acá y quieres pedirle a Dios perdón por tu vida y reconciliarte con Dios por primera vez y para siempre, ahí donde estás, déjamelo saber levantando la mano. Yo quiero orar por ti, quiero ayudarte en este proceso donde tú te rindes a la voluntad del Señor y empiezas a caminar una vida con Cristo, que para aquellos que estamos en este camino podemos dar fe de que es la mejor vida que existe. Si estás acá, ahí donde estás, déjame saberlo levantando tu mano, si esta es tu intención. ¿Hay alguien? Si nos estás mirando por internet y también es tu intención esta, ahí también déjanos un comentario, déjanos saber y te prometemos que te vamos a responder, te vamos a contactar y vamos a hacer lo posible por contactarte y buscarte un lugar donde te puedas congregar. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor, por la bendición que tú nos das de poder llegar delante de ti, Señor, de poder predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra, que tú sigas dando el fruto, Señor, que solamente ella puede dar. Perdónanos, Señor, cuando hacemos cosas que a ti no te agradan, que el Espíritu Santo nos ayude a poder, mi Dios, caer delante de ti, sometidos, Señor, y también en fe y obediencia y palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.